son mi cable a tierra, por ellos siempre veo el vaso medio lleno y son mi familia, mi mejor carta de presentación. Soy la esposa de Patricio, ya casi 30 años, y madre de Ana María y Felipe. Me siento muy orgullosa de mi familia y creo que es cuando me dicen de qué te sientes orgullosa, es de ellos, de lo que he construido. Entonces, uh, lo que les voy a compartir con ustedes es vivencias y experiencias. Vengo de una familia muy extensa y de los valores que he aprendido los he aplicado en mi vida profesional. Y siempre uno de ellos que padre siempre nos comentaba es liderar con el ejemplo. No creo que uno le puede pedir como jefe o como líder a otros lo que uno no es capaz de hacer por sí mismo, ¿no? Siempre lideramos con el ejemplo cuando defendemos posturas que son complicadas o hacemos en solitario, cuando admitimos errores que hemos cometido, cuando defendemos creencias personales que no pueden ser muy populares. Y creo que la palabra siempre convence, pero el ejemplo arrastra. Y eso se aplica mucho cuando uno está en una familia y es donde tiene que aplicar esto de liderar con el ejemplo siempre. Pero creo que al final es ser coherentes, es ser íntegros, es siempre marcar la pauta. Así que liderar con el ejemplo diría que es una de las estrategias que en este momento siempre debemos tenerlo presente, más aún en tiempos de incertidumbre como las que estamos viviendo ahora. La siguiente, por favor. Hace poco estuve en Galápagos en diciembre cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y me gusta mucho esta máxima de Charles Darwin. Él hablaba de que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino a la que responde mejor al cambio. Y es adaptarse a los cambios. Se estima que hoy en día mutaremos de roles siquiera 3 o 4 veces a lo largo de nuestra vida profesional. Eh, es innegable que vivimos en un entorno complejo, volátil, ambiguo, de mucha incertidumbre. El COVID nos ha dado lecciones de las que todavía no nos reponemos y los negocios que antes eran prósperos ahora han quebrado, la tecnología nos invade. Este mismo conversatorio que estamos teniendo en este momento hubiera sido impensable hace 2 o 3 años. Ahora vamos al médico, hacemos negocios, estudiamos en línea gracias a la tecnología. Y creo que es sensato que incorporar a la tecnología y adaptarnos a los nuevos cambios que nos trae la globalización es, diría que un sinónimo de supervivencia. Así, adaptarse a los cambios es mi segunda estrategia que yo comparto con ustedes esta tarde. La siguiente, por favor. Ah, Mónica lo comentó ahora cuando estaba dando mi descripción. Yo inicié mi carrera, mi vida laboral muy jovencito, los 18 años, cuando terminé el colegio y empecé trabajando en un banco. Y ahora estoy desarrollando un proyecto de tipo social eh, con agricultores, con sectores muy vulnerables prácticamente que han estado viviendo al margen de la modernidad, que son los agricultores. Y he tenido que nunca dejar de aprender para poderme mantener vigente. Y aquí hay una máxima de Simon Sinek, que se las traigo ahora, que es un emprendedor de altos quilates, que dice que uno no contrata a la gente por sus destrezas, sino por la actitud. Y uno siempre tiene que tener una actitud positiva de permitir que aprender de otros y también de enseñar, porque creo que eso es algo que también eh, es una herramienta, parte de nuestra mochila de supervivencia. Así que la tercera lección que yo les dejaría en este conversatorio es nunca dejar de aprender. Y aquí hay 10 cosas que requieren cero talento, ¿no? No perder de vista que la puntualidad es algo que es muy apreciado en el mundo de los negocios, el tener una ética laboral también, siempre esforzarse y dar esa milla extra. Creo que el lenguaje corporal tiene también mucho a la hora de poder interrelacionarnos y comunicarnos con los demás. La pasión y la energía que le pongamos cada vez que hacemos proyectos, nuevamente la buena actitud se repite en este tipo de buenas prácticas de comportamiento, aceptar que uno no lo sabe todo y que uno está abierto para que le enseñen, siempre hacer un poco más de lo que se nos piden y estar preparado. Creo que cuando la oportunidad nos toca, las
puertas y si no estás listo, sencillamente se te fue el tren. Y siempre las he tenido esto como temas de cabecera y que no requieren absolutamente nada más que una buena actitud de hacer las cosas bien desde el principio. La siguiente. ah, el tema de la inteligencia emocional es algo que debe estar, al menos yo lo tengo muy presente, soy una fan de Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, y a veces nos preguntamos por qué algunas personas parecen dotadas de ese don especial que les permite vivir bien, aunque no sean destacadas por su inteligencia, o por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso. ¿Por qué son más capaces unos que otros de enfrentar contratiempos y hacerlos con una naturalidad? Y o ven las dificultades bajo una óptica distinta. Creo que todos ellos trabajan en un comportamiento más empático que les brinda más oportunidades de desarrollarse socialmente. Y aquí hay dos cosas que nos definen: la paciencia cuando no tenemos nada y nuestra actitud cuando lo tenemos todo. Así que creo que si queremos nosotros sobrevivir en un entorno de incertidumbres y volátil, el desarrollar y afinar nuestra inteligencia emocional nos va a hacer mucho más eh, capaces de sobrevivir estos momentos complejos, ¿no? Y la siguiente y mi última, eh, siempre creo que el que nos consideren una buena persona es el mejor título que podemos nosotros recibir. Siempre buscar ese balance personal, profesional, eh, creo que es muy importante. Eh, yo en mi vida personal decidí tener lo mejor de los dos mundos. No ha sido fácil, he encontrado a lo largo de mi vida un montón de ángeles, empezando por mi esposo, por personas que me han ayudado en mi, en mi labor compleja de ser madre y profesional también. He tenido la fortuna de cooperar y ser parte de organizaciones que han respetado la parte personal de sus ejecutivos, y eso ha permitido que pueda eh, desarrollarme también como persona y como ser humano. Pero creo que los extremos nunca son muy buenos. eh, y en el momento hoy en día, especialmente en el caso de las mujeres, ahora que estamos celebrando y terminando el Día de la Mujer, creo que las mujeres tenemos un rol importantísimo hoy más que nunca en este siglo. Estoy convencida que el siglo XXI es el siglo nuestro, donde debemos demostrar nuestras capacidades sin perder nuestra sensibilidad que nos hace que seamos únicas también. Así que mi quinto consejo que yo compartiría en esta tarde, en este conversatorio íntimo, es siempre buscar ese balance personal y profesional que nos va a dar eh, eh, esa capacidad para poder entregar a los demás lo que nosotros como mujeres somos capaces de hacer. Y mi último mensaje es desearles que cosas positivas. Creo mucho en el tema del karma, que lo que uno deposita, lo que uno siembra, siempre se los devuelve. Y quisiera que a todas y cada una de las que nos están escuchando, que todo lo bueno nos siga, nos encuentre y se queden con nosotros. Así que muchísimas gracias por su atención, y esto es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde de un 30 de marzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Qué lindo. En realidad lo sentimos muy cercano desde sus propias experiencias, lo cual es mucho más didáctico también para quienes estarán sin duda conectados. Y quisiera resumir brevemente lo que se manifestó con palabras claves como el ejemplo, la actitud, la paciencia, la pasión, desarrollar esta inteligencia emocional que es tan necesaria, que obviamente va de la mano con la resiliencia también, la forma de poder transformarnos y esa habilidad de adaptarnos a los cambios que tenemos que manejarlo ahora con mucha más afinidad y este balance personal que es tan lindo. Quisiera resaltar también por donde empezó Ana María, que es el tema de la familia, ¿no? Que creo yo que es un pilar fundamental para que todo sea exitoso cuando una persona tiene el éxito que ustedes como mujeres líderes nos están demostrando. Sin duda hay este pilar fundamental que es la fortaleza, la unión de la familia, que eso también es un ejemplo. Muchísimas gracias, Ana María. Vamos obviamente después al término ya
de las 3 panelistas de este webinar, a empezar también con las preguntas, interrogantes, así que desde ya pueden anotarlas si tienen alguna inquietud para al final de esta conferencia, pues obviamente dar paso también con las preguntas de rigor. Muchísimas gracias, Ana María, de nuevo por esta presentación tan linda y sentida. Vamos a dar paso de inmediato a nuestra segunda invitada en esta intervención, en este webinar. Queremos saludar cordialmente a la magíster Julia Elena Carrillo, y dar también la bienvenida. Julia Elena está con nosotros. Julia Elena es emprendedora de Consultora Apoyo, empresa líder de investigación de mercados que se convirtió en Ipsos hace ya 6 años atrás. Julia Elena lidera los principales estudios de mercado para las grandes empresas nacionales y participa también en importantes estudios de carácter social como son Latino Barómetro y World Values Survey. Ipsos es la empresa global de investigación de mercados con la red más amplia a nivel mundial. Es en Ecuador, Julia Elena Country Manager, ganadora del reconocimiento de Marketing American Hall of Fame de la excelencia profesional en el 2012 y Woman to Watch Ecuador en el 2019, un reconocimiento dado por H Latina. Queremos dar la bienvenida y también enviar un abrazo muy grande a Julia Elena Carrillo, quien nos tiene preparado por sus estrategias de liderazgo y ejecución en estos tiempos de incertidumbre. Bienvenida, Julia Elena. Muchas gracias, Karina. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, Caterina. Un gusto, Ana María, compartir este panel. Gracias, Mónica. Un saludo para todas las personas que se han inscrito en este espacio con la gana y la apertura de escucharnos y de permitirnos llegar a su corazón, ojalá a su cerebro también, para compartir aquello que ha sido experiencias personales. Me llamó muchísimo la atención cuando hablamos de que la idea de este conversatorio era hablar sobre el liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y me gusta mucho a mí usar las palabras, entender las palabras y su significado. Miren ustedes que incertidumbre quiere decir falta de certeza. Es decir, no sé qué me va a pasar. Quiere decir que se han cambiado las reglas del juego. Quiere decir que lo que yo conocía hoy día no conozco. Esa es la situación en la que estamos viviendo ahora. En realidad, este tiempo de desconfinamiento paulatino que ojalá se vaya consolidando, lo que nos lleva es un espacio de incertidumbre. Las cosas han cambiado, el espacio ha cambiado, las normas, las reglas del juego son distintas. ¿Cómo podemos liderar en este espacio diverso? ¿Qué es lo que podemos traer del pasado que hoy día nos sirva cuando hay una incertidumbre? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo podemos ser líderes válidos si tenemos que hacer un ejercicio transformacional? ¿Qué es lo que nosotros traíamos que nos puede seguir sirviendo y qué es lo nuevo que vamos a incorporar? Uno de los primeros learnings que me deja a mí es el hecho de que tenemos que pensar cuando hay incertidumbre que todo lo que hacíamos antes no va a funcionar igual. Por lo tanto, el primer aprendizaje es la apertura al cambio. Ese es el primer ejercicio. Y yo quiero llevarles a ustedes a un pensamiento interesante. Quiero invitarles a que piensen en un bosque de bambú. El bosque de bambú es un concepto interesante. Si bien el bambú no es nativo de América, crece bastante bien aquí. Y tenemos también bosques de bambú. Se construyen normalmente en zonas calientes y sobre todo en cejas de montaña. Están en toda América Latina, si bien son muchísimo más próximos a la cultura oriental. Y de hecho, cuando pensamos en bambús, pensamos en la cultura oriental. Yo les invito a reflejar el bosque de bambú, con la forma que tiene, con la cantidad de estructuras que tiene, pero sobre todo, ¿por qué? Porque la incertidumbre nos debería llevar a un espacio que es uno de los atributos esenciales del bambú. El bambú se tuerce hasta el piso prácticamente, pero no se rompe. Ese es uno de los elementos esenciales del bambú, su flexibilidad. Y creo que ese es uno de los factores esenciales que en la incertidumbre debemos tener. Como seres humanos, como mujeres, la flexibilidad del bambú. Y si seguimos en nuestro bosque de bambú, otra de las cosas interesantísimas que tiene, no sé si ustedes lo sabían, es que los bambús pueden permanecer, los brotes de los bambús, sin salir a la tierra, pueden permanecer hasta 5 años. Es decir, puede haber un espacio de 5 años donde uno vea simplemente una tierra plana,
si es que está seca, si es que no hay las condiciones propicias, el bambú no sale. Pero miren ustedes que el momento que el bambú siente que vuelve el agua, que vuelve la humedad, los brotes salen. Esto me lleva a la siguiente reflexión y es la importancia del entendimiento del entorno. En tiempos de incertidumbre tenemos que tener claridad sobre lo que está pasando más allá de nosotros. Si es que no es propicio, debemos descansar, estar en serenidad, esperando el momento adecuado sin gastar la energía de forma incorrecta. Porque ¿de qué le va a servir al bambú nacer cuando afuera hay sequía? El bambú tiene que esperar con paciencia lo que está sucediendo, mirar el entorno. Y ese es otro de los criterios importantes en tiempos diversos, en tiempos diferentes. Otra cosa que hace el bambú, que es muy interesante, es que cuando logra salir y el entorno es propicio, crece a una velocidad extraordinaria. Dicen personas que si se pasan todo el día frente a un bambú, prácticamente pueden ver cómo crece. Pero si tomaríamos un circuito de fotos continuas, sí veríamos el avance del bambú. Crece extremadamente rápido. ¿Qué nos dice esto dentro de lo que podemos reflejarnos en la vida? Si las condiciones están dadas, no hay que esperar ni un instante. Hay que brotar y hay que crecer con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque los espacios de incertidumbre no nos garantizan lo que vaya a suceder. Por lo tanto, tenemos que aprovechar muy rápidamente el momento. Ese es el otro importante. Y otra cosa que sucede es que puede ser que el bambú ya esté grande y puede ser que nuevamente cambie el entorno y otra vez falte la humedad. ¿Qué hace el bambú? Suelta hojas. Suelta las hojas que le son innecesarias y se queda prácticamente en una ramita con muy poquitas hojas. Las hojas que le permitan absorber el sol, transformarlo en energía y mantenerse vivo. Este es otro de los learnings importantes en tiempos de incertidumbre. Necesitamos entender que cuando el entorno cambia, debemos aligerarnos como líderes muy rápido, para que nuestro emprendimiento pueda sobrevivir. Y aligerarnos quiere decir aligerar los procesos, quiere decir aligerar aquello que no estaba funcionando bien, quiere decir capacitar a las personas para que hagan más rápido y mejor lo que estaban haciendo. Eso es aligerarnos. Aligerarnos no es disminuirnos en tamaño necesariamente, es ser mucho más eficientes, mucho más costo efectivos, porque el entorno no nos permite. Esa es otra de las destrezas importantes del líder. Estar consciente del entorno y cuando el entorno se vuelve nuevamente poco agradable, poco positivo, aligerarnos. Y otra cosa que puede suceder es que ese entorno dure algún tiempo en no volver a la humedad, no volver a las condiciones propicias. Y ahí el bambú permanece y bota de vez en cuando una hojita y sigue soltando otras que le son innecesarias y permanece y resiste. Y resiste. Y se le ve menos tupido, pero está vivo. Esa es la resiliencia, la capacidad que tenemos de sostenernos frente a las situaciones difíciles y de dar una respuesta. El bambú no se vuelve totalmente amarillo, cambia su tonalidad, se vuelve un poco más dorado, pero sostiene el verde. Ahí está demostrando esa alta capacidad de resiliencia que tiene el bambú. Y una cosa interesante, y que esto no es comprobable, es que seguramente el bambú tiene una tremenda autoconfianza. La autoconfianza de que puede esperar el momento oportuno, de que puede salir a la superficie, de que puede crecer con fuerza, de que puede sostenerse frente a la adversidad. Eso es muy importante. La autoconfianza es uno de los factores esenciales en el liderazgo en tiempos adversos. Esa certeza de que sí lo vamos a lograr. Y esa certeza que nos lleva a un imaginario de cómo queremos que sea. Tampoco es comprobable, pero yo sí creo que ese bambú que está por nacer tiene en su ADN el imaginario de que va a ser un bosque, de que va a ser parte de un entorno, de que va a ser una rama muy fuerte. Esa es la capacidad de visionar el futuro. Esa capacidad de visionar el futuro está junto a nuestra autoconfianza. Están vinculados. ¿Qué hacemos en tiempos de incertidumbre? Pensemos el futuro que queremos construir. Pensémoslo y delimitémoslo con absoluta claridad. Ese brote sabe que va a ser bosque. Así podemos ser como líderes. Lograr ese crecimiento extraordinario, rápido, esa capacidad resiliente de ser ese bosque. Tener en ese imaginario esa capacidad
de construir nuestro futuro con nuestras propias manos y nuestras propias herramientas. Todo esto, obviamente, hace pensar que el juego valórico que está detrás es un juego valórico coherente, es un juego valórico que respeta el entorno, que entiende a los demás, que se respeta a sí mismo, que es capaz de ser consciente de lo que está pasando en la vida y que es capaz de pensar que puede llegar a ser un bosque, estar junto con otros disfrutando del verdor. Porque en cuanto cambia el entorno y se vuelve otra vez favorable, crecerán los otros brotes y jamás crecerán debajo de aquello que ya es una rama, crecerán al lado, un poco más allá, para formar algo más relevante, algo más importante, algo más imponente, algo que cuando caen las hojas genera nuevamente un humus natural para el nacimiento de los más jóvenes. Esa es otra de las destrezas del bambú, esa capacidad de ser uno y de entenderse con el todo, y ser capaz de nutrir con la pérdida de sus hojas al suelo donde van los otros a nacer, buscando siempre un espacio de fertilidad y de crecimiento armónico. Ahí está el juego valórico, el respeto por el futuro, el respeto por el pasado, el respeto por la capacidad de autogeneración. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este sueño del bambú. Les invito a que sí lo sean. Sean grandes bambús maravillosos y verdes. Gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias a Julia Elena Carrillo. En realidad, muy didáctico. He tenido algunas palabras claves de su presentación que quisiera nada más enfatizar. Cómo liderar en tiempos que no se tienen certezas, ser líderes válidos, la apertura al cambio. Nos dejó un ejercicio tan lindo con las destrezas del bambú que creo que todas las presentes lo hicimos, con esta apertura justamente al cambio, de ser flexibles como el bambú, sobre todo también de esperar el momento adecuado, de tener la paciencia, de mirar el entorno, que son estos ejemplos tan claves que nos deja importantes. Aligerarnos, sin duda, también es otro de los puntos, permanecer, resistir, tener esta resiliencia de sostenernos frente a las dificultades, y algo cerrando también la ponencia con la autoconfianza para sostenernos frente a estas adversidades que siempre van a venir, la capacidad de visionar el futuro con mucha confianza, que esto es tan importante. ¿Qué futuro queremos construir? Nos deja este interrogante, así que hagamos el ejercicio. Sin duda a todos nos va a valer muchísimo. Gracias, Julia Elena, por esta linda Encantada, Karina. Que nos enriquece muchísimo. Así que estoy yo en realidad disfrutando mucho. Gracias a Julia Elena Carrillo por su presentación en este webinar, y damos paso también a otra de nuestras invitadas, encantadísima de conocer un poco más de Caterina Costa. Caterina es esposa de Luis Eduardo y mamá de María Gabriela, Luis Eduardo y Juan Sebastián. Ella es formada en Derecho comparado por la New York University, y en Administración de Negocios en la Universidad Federico Santa María del campus de Guayaquil, vicepresidenta de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, AILA, vicepresidenta también ejecutiva del Grupo Industrial Polygroup y miembro del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS. Bienvenida, Caterina Costa, con su intervención en este webinar para conocer las estrategias de liderazgo y ejecución en estos tiempos difíciles de incertidumbre que estamos atravesando. Gracias, Karina. Gracias a Mucho Mejor Ecuador por esta invitación. Este encuentro MIDA para mí es algo muy interesante y necesario. Además, saludo y esos mensajes que me han llegado al alma de Ana María y de Julia Elena, hermosos. Yo tal vez un poco con ese rol más empresarial, ese rol tal vez gremial, que a pesar de que ya estoy dejando, sin embargo, me pesa mucho. Quería compartir con ustedes, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de lo que hacemos en el día a día. Quería compartir con ustedes algunos datos, algunas cifras, tal vez para entender lo que está sucediendo en nuestro entorno. Si se ve la presentación, ¿me avisan? Sí, sí, Caterina. Sí, Caterina. Está correcto. ¿Qué es lo que le toca hacer a uno, hablando ya del liderazgo como tal? Yo siempre he dicho, yo en realidad soy la cara y la voz visible de una mente y de un cuerpo que trabaja en torno a mí. Una mente y un músculo que está en los equipos de trabajo de los gremios, que está
en mis equipos de trabajo, en la empresa. Y obviamente primero, y ya se ha dicho aquí, ese gran equipo que tengo en mi hogar, en mi familia, de los cuales también me enorgullezco y por quienes lucho cada día, ¿no? Pensando en ellos y qué les puedo dejar un Ecuador mejor. ¿Qué hay en esta incertidumbre? Igual toca, y es muy importante, esa adaptación de la cual nos habló Charles Darwin en el año 1835, que estuvo aquí en Ecuador, en las Galápagos, y es totalmente cierto. Desde el año 2012 veníamos con esto de la cuarta revolución industrial, de la revolución digital. Ecuador tenía un atraso muy grande y sin embargo el COVID nos volcó a esta nueva forma de vivir, ojalá temporal, con los cuidados que corresponde, pero definitivamente con un nuevo estilo en donde lo digital pues es tremendamente importante. Estoy viendo en mi cara el reflejo de la caída del sol por si acaso, no tengo cómo evitarlo. Un poco de lo que venía sucediendo en nuestro país, las ventas ya desde el año 2019, recordarán ustedes, ese hecho tan doloroso, octubre de ese año nos afectó tanto, no solo en la parte económica, sino en la parte humana. La producción caída, el mercado laboral contrayéndose, las importaciones también en la parte de materias primas, bienes de capital y las exportaciones industrializadas también cayendo. Sin embargo, los productos ecuatorianos son maravillosos y el mundo los demanda tanto, entonces teníamos esa fortaleza en nuestras exportaciones primarias, así como en una economía dolarizada y un sistema bancario fuerte. Lamentablemente, el COVID ha impactado, y aquí pues la cifra en ventas de marzo a diciembre del año pasado en 32.500 millones de dólares, y ustedes pueden ver qué duro para algunos sectores, por ejemplo la construcción, menos 37%, el sector primario menos 22%, y por provincias, pues Pichincha, digamos, ha sido la que más ha llevado esta carga, más de la mitad de esta caída en ventas, y todos sabemos que cuando no se vende, pues uno pierde el flujo para sostener los negocios y es tremendamente peligroso. Lo más difícil para una persona que tiene que manejar un negocio, que tiene que liderar un gremio, es el tema laboral. Ver una caída del empleo adecuado en 650.000 personas es terrible, y uno busca formas de recuperarlas, pero lamentablemente eso no ha sido posible, y tenemos, como ven ustedes ahí en las cifras, que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, y son 5.500.000 ecuatorianos que no lo tienen, y eso significa que no tienen ingresos que llegan ni siquiera al salario básico, o que no trabajan las 8 horas, o que sencillamente están en desempleo, como lo muestran las cifras. ¿Qué estrategias podemos tener? Pues si lo vemos desde la óptica netamente empresarial, pues obviamente queremos crecer en ventas, queremos ayudar a que se reponga este mercado laboral para que los ecuatorianos puedan dignificar su vida y mejorar ese posicionamiento de nuestros productos en los mercados internacionales. Y allí el rol, por eso en este panel que se ha hablado tanto de los temas íntimos y profundos del ser humano, poder entender que las condiciones del mercado cambiaron, que tenemos que ver de forma distinta lo que sucede en nuestro entorno, y definitivamente que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, a esa flexibilidad que requieren este mundo moderno, ¿no? El mercado laboral debe cambiar en su visión para nosotros. Hay estrategias muy bonitas, por ejemplo, se creó el Banco del Tiempo, que es una forma para que empresarios den su tiempo y ayuden con recomendaciones a emprendedores. Hay organizaciones muy lindas, Mucho Mejor Ecuador es una de ellas, o la Alianza para Emprendimiento e Innovación, donde está Ana María muy activa. Y hay formas, digamos, de ayudar a que este mercado laboral retorne o recupere el espacio perdido. La pandemia, bien se ha dicho, que tiene rostro de mujer,
Y estas cifras pues son dolorosas, si bien es cierto somos el 50.5% de la población, solo el 40% de las mujeres tienen empleo, son parte de la PEA, y sin embargo pues el 23.9% tienen empleo adecuado, y siempre tenemos un porcentaje mucho mayor de desempleo en las cifras en donde participamos. Respecto de nuestros productos maravillosos, ahí hay oportunidades extraordinarias. Ecuador tiene una universidad y el mundo demanda, por ejemplo, esos superalimentos nuestros, o el mundo gusta de nuestro país, de los temas turísticos, de las bellezas que tenemos, y no solo naturales, sino nuestra cultura, nuestra gente, ¿no? Y ahí hay un potencial gigante que puede ser explotado. ¿Qué es importante en este momento? Yo creo que ahí quienes tenemos esa responsabilidad de liderar una estrategia es definitivamente trabajar acuerdos y consensos en todos los espacios donde nos desarrollamos, en las cadenas productivas, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con todas las partes con las que nos relacionamos. El diálogo en este momento es tremendamente importante, en la empatía, en ponerse en los zapatos del otro, entender lo que está sufriendo para poder ayudarle y darle lo que esa persona necesita. Y hay empresas obviamente que están más fuertes que otras y que pueden ayudar a esas que están teniendo dificultades a salir adelante con su producción. Sin embargo, dentro de esas estrategias, lo más importante tiene que ser siempre el prójimo, tiene que ser siempre quien está junto a mí, o a quienes puedo yo tocar desde donde estoy. Primero, nuestros colaboradores, tener muy claro de cuidar su salud, de cuidar sus entornos, de cuidar en el espacio donde se desarrollan, y que ellos puedan ser modelo hacia los demás, hacia aquellos que de pronto han perdido la esperanza o ya están cansados de la situación actual, y ser modelos de un espacio en donde definitivamente volveremos a esa normalidad, y saber que Ecuador está en un momento complejo, pero ya hay muchas personas vacunándose, y que esas realidades, el mundo, cómo pudo desarrollar esta vacuna con esa rapidez que lo ha hecho, es parte de la resiliencia que caracteriza a quienes pueden reponerse de una situación compleja como la actual. Lo más lindo, y lo que definitivamente tiene que ser una estrategia de quien lidera, es la solidaridad. Pensar en los demás, y así yo cuando tuve el sombrero de representante gremial me sentí tan emocionada y tan orgullosa de ver ayudar a quienes estaban pasando más dificultades, y aquí estamos hablando de cifras realmente gigantes de cómo se ayudó con medicinas, con equipos, con insumos médicos, y eso con una creatividad y una innovación que realmente yo creo que habrá que dejarlo para la historia evidenciado, porque es el ADN que llevamos aquí en el Ecuador. Como en pocos países del mundo, fuimos de los que más sufrimos. Aquí en mi ciudad particularmente, hace un año tuvimos una de las experiencias más dolorosas que el ser humano puede tener, y sin embargo el darse al otro era lo que nos daba la paz de poder hacer algo, y nos levantábamos de pronto en lágrimas, y esas lágrimas eran las que nos ayudaban a pensar qué puedo hacer por el prójimo, y así levantarnos y recoger esos pedazos, pegarnos y salir adelante para llevar a quienes nos rodean y llevar a nuestras comunidades hacia un espacio mejor. Montones de empresas que se sumaron a las distintas campañas. Estoy segura que podríamos llenar muros enteros con los logos de empresas que participaron en distintos programas y fondos que nos ayudaron a salir adelante, y que lo seguirán haciendo. ¿Qué pienso yo? La crisis nos hace salir lo mejor de cada uno, nos hace brillar con luz propia. La incertidumbre igual. No seríamos los mismos si no pasáramos por estos momentos duros que nos hacen más humanos,
que nos hacen más cercanos a quienes nos rodean y que nos hacen de ese balance de vida, nos hacen entender que tenemos un rol trascendente, un rol que debe ser el primer rol que llevemos a cabo para poder dejar un mundo mejor, para poder llegar al final de nuestros días con la satisfacción del trabajo bien hecho, y las cosas difíciles son las que nos dejan esa satisfacción. Las cosas fáciles pasan rápidamente, no se sienten las cosas difíciles cuando tenemos esos retos duros, esos retos que nos remueven. Esos son los que nos ayudan a formar nuestro espíritu, nos ayudan a ser mejores y ayudar a quienes necesitan de nosotros. Si no tuviéramos esa crisis, pues no tendríamos esa motivación para superarla, y eso, pues, como bien decía Einstein, eso sería una tragedia. Y yo aquí en los 17 millones de ecuatorianos he visto eso. He visto esa resiliencia, he visto esa confianza siempre en un futuro mejor, ese amor por nuestro país. Yo creo que eso es lo que cada persona que tiene una responsabilidad, sea en su hogar, sea en una empresa o sea en una comunidad, debe llevar adelante ese espíritu, ese ADN del ecuatoriano. Y por eso hoy nos convoca esta maravillosa organización Mucho Mejor Ecuador, para poder hablar de lo que somos y de lo que necesitamos ser, especialmente cuando nos enfrentamos a épocas de incertidumbre como la actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Caterina Costa, qué lindo gráfico, todas las estadísticas también han sido tan interesantes que nos regalas y su conocimiento. Yo quisiera resumir algunas ideas que ha mencionado Caterina aquí, pues hablando de la incertidumbre, que es lo que hace el día a día, de su cara visible de la empresa, y soluciona una frase de Charles Darwin al inicio que también la manejó Ana María, y es que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino que la que responde al cambio. Nos regaló datos interesantes sobre la estadística de la problemática de la economía, del mercado, las fortalezas del producto primario del sistema bancario, esto antes del COVID, y lo que impactó también el COVID al mercado nacional. Esto pues en los sectores de la construcción básicamente. Nos dejó claro la realidad que vivimos, tanto las mujeres como hombres. 3 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, y el tema de las mujeres es mucho más preocupante. También pues nos ha dejado datos tan importantes que agradecemos muchísimo en la exposición sobre el tema de las exportaciones ecuatorianas para aprovechar estos acuerdos comerciales, que es lo que se vendría. También quisiéramos resaltar el tema de la empatía, ponerse en los zapatos del otro como productores, como empresarios. Ahora se piensa un poco más en el otro, el rol del empresario y la sociedad civil, con lo cual casi cerraba justamente la intervención, cuidar el entorno y el rol tan importante de la solidaridad. Caterina Costa con su presentación. Queremos agradecer a los panelistas y también a los participantes que pueden obviamente darnos sus inquietudes, sus interrogantes. Muchísimas gracias, Caterina. Muy gráfica también esta presentación, que sin duda nos va a valer de mucho, no solo pues a los participantes, a quienes estamos, sino sería importante que estas 3 panelistas puedan exponer esto ante los medios. En algún momento tendremos la oportunidad de tenerlas también y entrevistarles en mi espacio. Aprovecho de este espacio para invitarles desde ya. No sé si damos paso a las preguntas del público, de los presentes. Tenemos un par de preguntas y yo también algunas inquietudes. Y quisiéramos analizar la primera, que es para las 3 panelistas. Empezamos con Ana María, para que nos cuente cuál ha sido el desafío más grande que han tenido en su carrera profesional y cómo lo resolvieron. Es una de las preguntas de los integrantes también de este webinar. Vamos con Ana María y su respuesta. Bueno, creo que cuando somos madres y somos profesionales y tenemos hogares, siempre se vuelve un desafío el generar ese balance del que yo me refería en mi intervención, ¿no? Cómo atender las exigencias profesionales mientras estás criando niños. Eso para mí ha sido siempre lo más complejo. Y como te decía, Karina, mi arma secreta fue desarrollar equipos de trabajo competentes, empoderados, confiar en gente, digamos, que hacía su trabajo profesionalmente y pedir ayuda. No podemos nosotros hacerlo solas.
Tengo la fortuna de mi esposo, siempre ha sido un hombre comprensivo, pero también me medía el aceite de vez en cuando. Y a mis jefes, ¿no? Que sabían que mi rol, eh, en mi rol yo tenía mucho compromiso, pero también tenía mis prioridades y nunca las cuestioné. Mi prioridad siempre ha sido mi familia y eso tal vez me haya perdido de haber sido expatriada en, qué sé yo, en Hong Kong cuando me hicieron una vez una propuesta y dije, lo siento, mi estabilidad familiar no la puedo comprometer porque mi marido también tenía sus negocios y era complejo. Entonces, creo que eso son esos momentos críticos cuando te dicen por dónde tú lo escoges, qué es lo que por qué camino decides. Mi familia siempre fue primero, así que nunca tuve la duda. Y heme aquí, soy una mujer feliz, veo a mis hijos y veo a mi hogar y creo que esa es la mejor satisfacción que puedo tener en mi caso y eso no lo cambio por nada. Bien, muchas gracias. En realidad, yo creo que es, como decíamos, el pilar fundamental. Vamos con la misma pregunta para Julia Elena Carrillo. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido en su carrera profesional y cómo lo resolvió? Comparto mucho con Ana María este hecho de que el balance entre tu vida familiar y tu vida laboral es uno de los retos más grandes que uno tiene. Y lo que quiero transmitir es la confianza de que es factible hacerlo. Se puede tener una familia maravillosa y se puede tener un trabajo maravilloso también. Es decir, es cuestión de organizarse y de contar con la red de soporte de otras mujeres, de la familia, porque otras mujeres también están necesitadas de que nosotras les aportemos en un momento. Entonces, la construcción de redes es fundamental. Pero que se puede, se puede. No es tan sencillo. Soy también orgullosa de tener una familia, como dice Ana María, y de estar liderando una empresa. El reto laboral que tuve más importante para mí fue cuando tuvimos la propuesta de ser adquiridos por una transnacional. Nosotros éramos un emprendimiento, una empresa local bastante buena que había transitado ya 20 años en el mercado y nos ofrecieron adquirir y ser parte de adquirir las acciones y ser parte de esta organización global. Te planteas muchas cosas. Por un lado dices, wow, qué bien que pueda ser parte de algo global, y por otro lado también dices, bueno, y antes tenía 100% de autonomía y ahora mis decisiones van a tener que ser compartidas. Entonces creo que ese fue uno de los grandes retos. ¿Cuál es la decisión? Pero lo que pensaba yo es que podría ser exigente para algunos de nosotros, pero también era súper relevante el poder ofrecer en el país la presencia de una marca global en research, que obviamente eleva el nivel. Obviamente tiene estándares distintos y tiene experiencias diferentes. Aquí existen muy buenas empresas, pero el hecho de que tengas prácticas globales, de hecho, te aporta muchísimo. Ese fue uno de los retos. Y el pensamiento también de que no solamente era bueno para el país, sino también para los colaboradores, porque ellos habían confiado en una empresa local y eran los colaboradores de una empresa local buena y de prestigio, pero hoy día se convirtieron en colaboradores de una empresa transnacional con todos los beneficios que eso implica, las posibilidades de ir a otro país, de aprender otras cosas, de ser parte de una red. Ese fue un reto, fue un momento de pensamiento interesante y estoy muy contenta de haber tomado la decisión de seguir adelante y de pensar que el emprendimiento podía convertirse en una empresa global. Muchísimas gracias, Julia Elena. Y también pues esta misma consulta para Caterina Costa. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido en la carrera profesional y cómo lo ha manejado? Sí, tenemos que hablar de un desafío puntual. Tengo que ponerme en marzo del año pasado. Esto fue lo más difícil, duro, triste que me ha tocado vivir y que jamás pensé que hubiera sucedido. En febrero del año pasado estábamos en Washington, empresarios, había un encuentro entre el presidente Trump y el presidente Moreno y creíamos que el país despegaba, iba para adelante y de pronto vino el golpe. Y mi ciudad, de las ciudades más golpeadas en ese momento del mundo, tuvimos el 6 de abril más de 600 personas fallecidas en un día. Y el 29 de marzo, casi exactamente hace un año atrás, hicimos equipos de trabajo donde utilizamos
eso que conceptualmente se llama la cuádruple hélice, en donde participamos sector público, sector privado, la sociedad civil y la academia, y buscamos de todas formas ayudar a que esta ciudad se reponga de la dureza de este enemigo secreto que iba haciendo que perdamos vidas en todas partes. Y ese equipo logró en un mes darle la vuelta a el número de fallecidos, y el 4 de mayo teníamos el primer día sin personas fallecidas. Eso fue lo más difícil, y como dije antes, no hubo día en ese mes que no amanezca en lágrimas, y no hubo día en ese mes que todas las personas a mi alrededor, empezando por mi propia familia, me ayudaran a levantar y superar esa crisis. Y nuevamente estamos frente a una situación de peligro, y nuevamente tenemos que activarnos para que juntos, esa cuádruple hélice, logremos salir adelante, llevando por delante siempre nuestro deseo de que ayudar al prójimo. Creo que eso es lo que debe motivarnos, y lo que debe ayudarnos a tener la creatividad y la resiliencia para buscar formas de salir de una situación tan compleja como esta. Creo yo, la situación más difícil que hemos atravesado también como país. Gracias, Caterina. Tenemos algunas inquietudes del público, de quienes nos están escribiendo, y tengo por ahí también un par. Esperemos que en honor al tiempo podamos responderlas todas. ¿Qué mujeres ecuatorianas o extranjeras han sido inspiración para ustedes y por qué las han inspirado? Nos preguntan. Vamos con Ana María primero, brevemente. Creo, Ana María, que ahí estamos correctos. Sí, perdón. Yo admiro mucho a Angela Merkel. Creo que es una mujer que a lo largo de su carrera política ha sido muy coherente. Acaba de retirarse como canciller de Alemania, y ha sido puesta como un verdadero ejemplo, ¿no? Admirada por literalmente todo el mundo. Y creo que ha sido su sencillez, su visión, siempre pensar en el bien general. Creo que uno de sus momentos clave fue cuando abrió las fronteras de Alemania para que entraran los migrantes sirios contra prácticamente toda la Unión Europea en contra, ¿no? Y ella solamente mostró ser una mujer férrea, pero muy solidaria, ¿no? Justamente lo que acaba de decir Caterina, poniéndolo ya en nuestro territorio, en nuestra realidad nacional. En estos momentos los verdaderos líderes tienen que demostrar su empatía, su solidaridad, su inteligencia emocional, compartir con los demás que nada tienen. Y por eso creo que Ángela, aparte de ser una mujer a la que yo admiro particularmente, he seguido su vida, creo que es un ejemplo para todas nosotras. Muchas gracias, Ana María. La misma pregunta para Julia Elena Carrillo. ¿Qué mujeres ecuatorianas o extranjeras han sido su inspiración? A mí me encanta esta pregunta porque hay un tema que hoy día se está satanizando, y es el concepto de las élites. Cuando hablamos de deporte y hablamos de élites, nos parece muy bien y creemos que es bueno que existan porque nos inspiran. Es decir, solo la élite deportiva es la que salta más alto, es la que corre más rápido, es la que logra hacer mejor el desarrollo de aquello que ha considerado que es su vocación. Hoy día pensamos en élites y pensamos en algo incorrecto. Y yo quiero cuestionar ese concepto. Las élites son aquellas que han logrado demostrar algo de mejor manera. Pueden haber grupos incorrectos, sí, pero en general una élite debe ser considerada como algo que logra reflejar un espacio de inspiración. Uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que no tenemos ejemplos en quien inspirarnos. Escogemos líderes que después usan grillete. ¿Cómo es posible esto? Tenemos que ser claras como mujeres y comenzar a escoger bien en quién nos inspiramos y propiciar que en la sociedad existan personas que sean inspiradoras y seguirles, ¿por qué no? Si nos inspiran, si tienen cosas correctas, si piensan de manera correcta, si hacen cosas correctas, ¿por qué no nos pejeamos? ¿Por qué no nos reflejamos en ellas? En el país hay que construir liderazgo. Hay que ser claro que es importante tener una visión sobre las élites en quienes reflejarnos. Ahora, yo creo que hay que pensar que nos pueden liderar personas que ya han caminado un recorrido,
pero a mí me gusta también voltear la mirada hacia los que vienen luego de nosotros. Si a mí me preguntas quién me inspira, creo que me inspira mucho mi hija. Mi hija me inspira muchísimo. Se llama Cristina Páez, es una mujer valiente, es una mujer que emprende la vida con pasión, con amor. Eso me inspira. Está al día, es mamá, es ejecutiva y me enseña muchas cosas. Entonces, ella es mi ejemplo. Por ella voy en la vida. Qué lindo, Julia. Elena, muchísimas gracias. Esta misma pregunta para Caterina. ¿Qué mujeres ecuatorianas o extranjeras han sido inspiración? Me sumo a las palabras de Julia Elena. Cristina Páez es una mujer espectacular. Quienes no la conocen, les recomiendo que algún día busquen de conversar con ella, porque realmente que uno se llena de esa buena vibra y ese encanto que tiene. Yo siempre sugiero, y en mi caso lo he hecho así, aquí en Ecuador tenemos muchas mujeres espectaculares y hemos tenido también a través de la historia, ¿no? Si vemos el momento actual, pues tenemos, por ejemplo, acá en Guayaquil tenemos rectoras de universidades, en el país tenemos una general de la policía, tenemos una vicepresidenta, hoy hay muchas personas que son visibles. Y yo recomiendo siempre que busquen a alguien más de a pie, más cercana. En mi caso, me motivó mucho mi abuela materna. Ella fue una persona que a los 21 años enviudó con 4 hijos y salió a la calle a trabajar. Y tiene una historia espectacular de cómo fue marginada, por eso cómo sufrió. Le quitaron a su hija mayor porque no consideraban que ella podía trabajar y cuidar de su hija. Y trabajó hasta los 102 años, el día en que falleció. Igualmente mi madre ha sido una persona que siempre ha estado súper activa. Mi suegra, de las primeras graduadas de leyes de la Universidad Católica, trabaja hasta el día de hoy. Entonces, hay que buscar personas cercanas. Mi hija también tiene una energía, pero incansable. Yo le digo, caramba, ¿cómo haces tanta cosa? Y siempre tiene proyectos nuevos, y con apenas 26 años. Entonces, recomiendo siempre eso, ¿no? Busquen a alguien cercano, algún familiar, alguna amiga, alguien que seguro habrá cerca tuyo cuando hablamos de mujeres, que podrá inspirarte y podrá ayudarte a seguir adelante, a cumplir los sueños que tengas, porque hay muchos. Y en mi caso, pues, he agarrado de lo que he tenido cerca, que gracias a Dios ha sido bastante. Muchísimas gracias, Caterina. Y continuamos contigo para la siguiente pregunta, que también la hacen. Dice, ¿qué le diría, Caterina, a una persona que está en crisis desde hace un año por la falta de trabajo y hay más desesperación que una afloración de creatividad o buenas actitudes? Ciertamente que el trabajo dignifica al ser humano y no tenerlo es tremendamente doloroso, y ahorita, como decía antes, son 5.500.000 ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. ¿Qué le diría? Primero, hay organizaciones como esta, como Mucho Mejor Ecuador, o como donde está Ana María, la Alianza para Emprendimiento e Innovación, que te ayudan, porque seguro hay algo en ti que puedes ofrecer al medio, algo que te permite poder sostener tu vida sin necesidad de ir a la formalidad que te puede dar una empresa o un cargo en el sector público. Toca puertas, busca ayuda. Dos organizaciones que te menciono, en donde puedes recibir esa guía para iniciar algo diferente. Aquí en el Ecuador, a pesar de que puedas sentir esa persona que escribe que ha perdido la creatividad, seguro que no. Y ahí viene la segunda recomendación. Ayúdate con las personas de tu entorno. Hay muchas empresas familiares que nacieron justamente de una crisis, y muchos grandes empresarios que cayeron muchas veces. Y en el Ecuador eso ha sucedido tantas veces. Cuando nosotros en Cámara de Industria de Guayaquil hacíamos el reconocimiento del mejor industrial del año,
cada historia tenía una caída fuerte, 2 caídas fuertes, 3 caídas y lograban levantarse. Es la oportunidad de que te levantes, y ahora tenemos organizaciones como las que mencioné que pueden ayudarte. Busca en tu entorno para hacer grupo, para hacer equipo, familia, amigos, y aprovecha las oportunidades que estas nuevas realidades ofrecen. Por ejemplo, yo conversaba en algún momento con el embajador de los Estados Unidos y me decía, a mí me encanta ir al Oriente Ecuatoriano porque ofrecen unos productos espectaculares. Y esos productos antes solo los podías obtener yendo al Oriente Ecuatoriano. Y ahora los puedes poner en una página web, los puedes poner en Internet, ofrecer a través de Internet o los medios digitales. Y esas son oportunidades que no habían antes y que ahora pueden explorarse también. Muchísimas gracias, Caterina. Por cuestión de tiempo tenemos 2 inquietudes más, una de ellas es mía, y voy a preguntarle a Julia Elena, la que tenemos en pantalla, de Natalie Palacios. La interrogante dice: a lo largo de su trayectoria laboral, ¿se han encontrado en una situación en donde ha tenido que decidir entre el crecimiento laboral que va de la mano con una mejor remuneración versus al tiempo compartido? Nos señala en esta pregunta, al tiempo compartido también, se me perdió, el tiempo compartido con la familia, ambas situaciones dadas prácticamente al inicio, tanto en el ámbito profesional y familiar. El ser mamá y esposa. En parte nos había contestado ya también en una de las primeras preguntas, pero queremos conocer. Sí, bueno, mira, cuando yo tenía la empresa y estaba todavía muy chiquita, pero ya estaba funcionando, ya tenía unos 3 o 4 años de funcionamiento, a mi esposo le ofrecieron un cargo muy importante en la ciudad de Guayaquil y obviamente decidió aceptarlo, y yo creo que era buena idea. Pero lo interesante de esto es que todas las personas de mi entorno decían, bueno, ya te toca cerrar la empresa e ir a acompañarle a tu esposo en su desarrollo de carrera en la ciudad de Guayaquil. Y yo no dormía, como dice Caterina, amanecía hasta el otro día con los ojos en blanco viendo qué hacía, porque quería mi empresa, yo sentía que mi empresa podía hacer cosas buenas, y por otro lado quería cuidar mi familia, no podía romperla ni fraccionarla, como decía Ana María. Entonces, un día lo que se me ocurrió es que cómo concilio los dos mundos, y fue la gran oportunidad por la cual fui a Guayaquil, feliz, viví en Guayaquil 18 años, me encanta. Y en realidad lo que hice en vez de cerrar fue abrir la oficina de Guayaquil. Y eso significó la consolidación de la compañía. Entonces pienso que esa posibilidad de o lo uno o lo otro, creo que ahí es donde erramos. No es o más sueldo o más familia. Es más sueldo y más familia. Ese es el pensamiento que debemos cambiar. Es posible tener las dos cosas. Solamente hay que pensar el camino correcto. Y es como decía Caterine, soltar esa creatividad. Se me ocurrió en un momento, y quizás si no lo hacía, Ipsos no nos hubiera comprado ahora, o yo no estaría ahora conversando con ustedes. Muchísimas gracias, Julia. Con ese interrogante tenemos también otra de las preguntas. Vamos a abrirla, no sé si me están escuchando, pensé que abrí, ahí estamos con el chat. Bueno, hasta que se me abre el resto de preguntas. Yo tenía una por aquí, no sé si me permites, Moni, que sí quisiera preguntarles a las 3 brevemente lo que implica la pandemia en términos de enseñanzas o lecciones, el liderazgo de las mujeres en la era post-COVID, así como también oportunidad de liderazgo en mujeres, y estamos a puertas ya de unas elecciones. ¿Qué esperar? ¿Cuál será la proyección para que se pueda reformar políticas necesarias para garantizar también los derechos de las mujeres en el Ecuador, que algo lo conversamos brevemente con Ana María al empezar, y quisiera empezar contigo justamente, Ana María, en torno a esta pregunta? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene muchas expectativas de quién será el próximo sucesor del presidente Moreno, ¿no? Y lo que espero de cualquiera de ellos, sea del candidato Lasso o del candidato Arauz, es que, para empezar, nombren un gabinete diverso, inclusivo, que refleje lo que es este Ecuador. Y sobre todo que incorpore en sus planes de gobierno los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Estamos muy preocupadas por los índices de violencia, de femicidio. Nosotros somos a nivel latinoamericano líderes en deserción escolar, en desnutrición infantil, en embarazo juvenil, estadísticas que realmente son vergonzosas. Y creemos que esto no es solamente un problema que debe
asumirlo el Estado como tal, sino también es multisectorial. La empresa privada, la sociedad civil debe involucrarse. Y creo que hay muchas expectativas. Estamos viviendo momentos muy complejos como sociedad. Lo que está pasando, las elecciones de este 11 de abril en Ecuador también se están replicando en Chile y en Perú. Y creo que vamos a ver ahí tendencias ideológicas, ¿no? Pero lo mejor es que este país, Ecuador maravilloso, al que todos amamos, merece mejores días. Somos un país rico en recursos naturales, gente buena, gente trabajadora. Necesitamos tener líderes que sean consecuentes con su gente. Muchísimas gracias, Ana María. Creo yo, y por cuestión y en honor al tiempo de nuestras panelistas, estamos con 2 preguntas más, así que vamos a pasar a leer también las preguntas del público, y quería que esa pregunta pueda ser respondida por todas, pero tengo 2 interrogantes más. Dice, ¿cómo afrontar el tema de las ventas para empresas de servicios sabiendo que los clientes cuentan con pocos recursos económicos? Y le vamos a preguntar a Caterina esta interrogante. Como les presentaba en las cifras, el sector de servicios es uno de los sectores más golpeados, ¿no? Comercio y servicios ha sido golpeado. Y ahí mi recomendación va por el lado de los acuerdos y los consensos. Acuerdos que tienen que empezar con los colaboradores. Tenemos que bajar costos, tenemos que ser más eficientes. Y acuerdos con los clientes y con los proveedores, ¿no? Entonces, juntos, solo juntos. Trabajando de forma coordinada, vamos a poder salir de esto. No veo otra. Mi recomendación es que haya un diálogo mucho más fuerte, entender toda la cadena, entender qué necesita mi cliente, entender qué me puede dar mi proveedor o qué puedo hacer con mis colaboradores para buscar un ganar-ganar. Eso. Básicamente, y eso solo se logra de forma empática, poniéndose en los zapatos del otro y trabajando de forma conjunta. Seguro que ahí saldrán muchas ideas para superar el problema que hay en este momento. Perfecto, muchísimas gracias, Caterina. Vamos con la última pregunta, y esta pues cerramos con Julia Elena Carrillo. Dice, a lo largo de su trayectoria laboral se han encontrado en una situación en donde han tenido que decidir entre el crecimiento laboral que va de la mano con una mejor remuneración versus el tiempo compartido con la familia. Esta ya habíamos leído, si no estoy mal, perdón, estamos repitiendo. Había otra, al parte final. ¿Alguna vez ha estado en una situación que se vio involucrada su ética profesional? Esta es la final. Una propuesta que intuyeron que algo no estaba bien, y qué hicieron para salir de esta situación. Creo que cuando se cuestiona o cuando te hacen una propuesta que no es de ética, la única salida es decir inmediatamente no. No me interesa, no te quiero escuchar, no estoy atenta a ese tema. No hay nada que negociar, no hay nada que conversar, no hay nada que tocar. Creo que esa es la mejor salida. No hay que dar escucha a lo que ya sabemos que es incorrecto. Muchísimas gracias por, en realidad, cumplir también con estas interrogantes, que ha habido algunas inquietudes del público y de quienes nos han estado acompañando. Sin duda, ha sido un evento bastante enriquecedor, Mónica. Bueno, como bien dice Karina, un evento enriquecedor, un evento en el que cada una desde su rol nos deja grandes enseñanzas de cómo enfrentar un tiempo de incertidumbre, un tiempo que en realidad a partir de octubre del 2019 para el Ecuador ha sido muy duro, y en el que nos ha tocado reinventarnos de manera ágil para poder servir a quienes tienen las expectativas puestas en nosotros, y eso nos enriquece como personas, porque en el rol que nos ha tocado estar en este tiempo, y me incluyo con ustedes, si me permiten, es en apoyar al desarrollo productivo y sostenible de este Ecuador. Yo agradezco muchísimo, son mujeres increíbles por las cuales nosotros hablamos de que podemos estar orgullosos de nuestra gente, y con ustedes así cerramos el día, el mes de la mujer empresaria, de la mujer mamá, de la mujer esposa, amiga,
y a la vez abrimos la campaña que se lanza a partir del 15 de abril, justamente llamada Orgullosos de nuestra gente, orgullosos del trabajo que puede hacer nuestra gente y que nos lleva entonces a elegir desde ahí la producción nacional. Si me permiten un minuto de su tiempo, voy a compartir una pequeña presentación en la cual quiero invitarles a todos los presentes y a las panelistas, Ana María, Julia, Caterina, que sigan siendo esos referentes de cómo sentirnos orgullosos de lo mejor del Ecuador, que es nuestra gente. Entonces, son dos minutos. Esta campaña la aprendimos de la mano de Maxi Krausen, y del equipo de Mucho Mejor Ecuador, justamente en el año de la pandemia. Y lo que buscamos es continuar con la generación de empleo estable, que creo que este momento, viendo las cifras que da Caterina, es uno de los dolores más grandes que tiene el Ecuador. Y por ahí nosotros buscamos lograr que los consumidores valoren el trabajo de los ecuatorianos y que así elijan los productos hechos con el talento y con las manos ecuatorianas, y fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa. Entonces es una campaña que va de dos vías. ¿Qué queremos hacer? Transmitir al consumidor la idea de que al comprar productos con la huella están valorando el talento ecuatoriano y están apoyando a la generación del empleo formal y productivo. Nuestra estrategia es visibilizar el bienestar de los trabajadores, apelar a la empatía de la gente, lo que hemos hablado toda esta hora, e invitar a los consumidores a apoyar el trabajo de los ecuatorianos, concientizarnos que ese es el valor más grande que este momento nosotros debemos justamente resaltar y reconocer lo que somos capaces de hacer. El copy de la campaña: valorar el trabajo de los ecuatorianos, escoge la huella, y les vamos a ir dando voz a todos aquellos que hacen y que ponen al país en movimiento. Entonces les pedimos que se unan, que nos acompañen. Vamos a enviarles el material necesario para que puedan ser parte de esta hermosa campaña, pero que sobre todo la vivan hacia adentro de sus propias empresas, y que incentiven a sus colaboradores a ser parte de la misma, como un reconocimiento a lo que han hecho ustedes como empresarios y sus colaboradores por ayudar a mantener en pie cada una de las instituciones. Entonces, con eso cerramos, como decía, cerramos el mes de la mujer, orgullosas de 3 mujeres que han puesto al Ecuador en movimiento definitivamente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Mónica. Para mí un honor. En realidad les mando un abrazo enorme. Estas mujeres sí que dejan huella. Estamos muy contentos. Para mí un honor haber formado parte también de este webinar, y esperemos que sin duda pues haya servido muchísimo a quienes han participado. Gracias, un gusto conocerles, Julia Elena, Ana María, Caterina, un abrazo a Moni. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todas. Gracias a ustedes. Una linda tarde para todos. Linda tarde, adiós.